Muy buenos días. Estas son reflexiones domingueras con el Dr. Ernesto Coop y hoy es el 16 de agosto de 2020. El texto de hoy se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13 versículos 1 y 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidos por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Habría que recordar el contexto en el cual Pablo escribe este consejo. El Imperio Romano no era un modelo de democracia, y la llamada Pax Romana, o sea, paz al estilo romano, era al punto de la espada. Aparte, casi la mitad de la sociedad era compuesto por esclavos. Lo que Pablo aconseja es que el pueblo cristiano viva en paz, sometiéndose a las autoridades para no atraer peor persecución y para poder atraer a otros a Cristo. La nueva libertad en Cristo que el pueblo estaba disfrutando podría haber causado anarquía o falta de sumisión a las autoridades. Pablo quiere evitar esa clase de extremismo donde uno se opone o se pone en contra de todo bajo la idea o el pretexto de ver la espiritualidad como obedecer a Cristo y nadie más. Pablo en capítulo 12, versículo 2 nos reta a no conformarnos al mundo, pero eso quiere decir no tener los mismos valores, el mismo comportamiento o el mismo enfoque. Según Pablo, por encima de las autoridades existe un Dios soberano, quien mismo ha puesto a las autoridades para que gobiernan y que no exista anarquía y una sociedad que se autodestruya. Nadie postularía que todos los gobiernos sean buenos. De hecho, todos son compuestos por seres humanos, manchados por la esclavitud al pecado. A la vez, esta enseñanza tiene que balancearse con otra que requiere sumisión a Dios, cueste lo que cueste. Pero si las autoridades no me piden nada que vaya contra Dios o contra lo que Dios pide de mí, debo someterme a la autoridad. Una tarea para la semana. Escogí este texto por las diferentes actitudes que yo he encontrado en cuanto a la pandemia y cómo responder a las reglas de nuestros gobiernos. Creo que dos ideas importantes deben ser la base de nuestra respuesta. Número 1. La Biblia me manda a amar a mi prójimo. Y si usando máscara o practicando distancia física es una muestra de amor a mi prójimo, lo debo cumplir con esa perspectiva. Número 2. Si lo que me pide mi gobierno no viola la ley de Dios, debo someterme. E incluso debo ser un buen ejemplo como ciudadano sumiso, en lugar de estar clamando por mis derechos personales. Esta semana, ¿por qué no pensemos en los demás? En su bienestar, y hasta donde nuestra fe permite, seamos buenos ciudadanos y buenos ejemplos. Nuestro texto de nuevo. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Romanos 13, versículos 1 y 2. Que tengan un excelente domingo, que Dios les bendiga y hasta la próxima.